Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? Es un gusto para nosotros encontrarlos nuevamente en esta segunda reunión de nuestra Comisión de Salud de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Para quienes todavía no nos conocen y es la primera vez que nos encontramos, bienvenidos. Y contarles que la Asociación Argentina de Ética y Compliance es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo perseguir las buenas prácticas, perseguir, difundir, conversar en un ámbito profesional sobre las buenas prácticas de integridad y de ética. La asociación, además de la certificación internacional de ética y compliance, cuenta también con 11 comisiones de estudio de diferentes aspectos de lo que es compliance. Así que, más allá de nuestra comisión de salud, por supuesto, están todos invitados a visitar las demás comisiones porque los temas que tocan realmente son de gran interés y hoy más que nunca, ¿no? Y el tema que nos convoca hoy, Robert, ¿quisieras vos tomar la palabra? Bueno, sí, gracias, Cris. Estoy tratando. ¿Se escucha bien? Perfecto, Porque estoy tratando de solucionar unos problemitas de audio que tengo y entonces estaba preocupado si se escuchaba bien o no. Eh, te escuchamos bien. Gracias. Bueno, yo también buen día a todos, les doy la bienvenida a todos y les agradezco por sumarse. Eh, el tema que nos convoca hoy es un tema muy particular y que tiene muchas aristas interesantes y que tiene que ver con la atención de lo que llamamos zonas huérfanas. Entonces se lo llama de distintas maneras, tienen distintos nombres en muchos lugares, pero básicamente, y lo van a explicar mejor nuestros speakers de lujo de hoy, que les agradecemos que aceptaron dar esta conversación y participar, tiene que ver con lugares donde no hay una atención sanitaria apropiada y a tiempo para determinadas patologías y están descubiertas esas atenciones, entonces, bueno, tiene que ver con esa cobertura, ¿no? Entonces, básicamente es abordar un poquito cómo se enfrenta esa realidad, qué podemos hacer más allá de las políticas públicas, nosotros desde el sector privado también, que es cómo se enfrenta y se trata de hacer un aporte en ese sentido y qué implicancias tiene desde el punto de vista también de lo que nos atañe como asociación, ¿no? Y como comisión, desde el punto de vista de compliance. Así que, bueno, como les decía, nuestros speakers hoy son el doctor Arias Sefi y la doctora María Lourdes Crespo, que son especialistas en el tema y que trabajan mucho, 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 me consta en eso, en este asunto todos los días. No sé si querés presentarlos vos, Cris. Sí, sí, desde ya, claro que sí. Bueno, nos acompañan entonces el doctor Aria Asefi, es médico especialista en tocoginecología, especialista universitario en farmacología, tiene una maestría en efectividad clínica y evaluación de tecnología sanitaria y es director médico del laboratorio Merck. También nos acompaña la doctora María Lourdes Crespo, es médica especialista en tocoginecología y en genética médica. Es gerente médica del laboratorio Merck para fertilidad y endocrinología pediátrica. Bienvenidos, muchísimas gracias a los dos. La palabra es de ustedes. Bueno, gracias por la presentación y gracias por la invitación a la Asociación Argentina de Ética y Compliance, a la Comisión de Salud y Compliance. Gracias Roberto, con quien trabajamos en el laboratorio codo a codo. Gracias a Cristina, a Sergio y a Nina, que hace que funcione todo maravillosamente. Así que voy a empezar compartiendo pantalla. Espera un segundo. Bien, se ve bien, ¿no? Bueno, la Perfecto. idea de hoy es un proyecto que nosotros trabajamos
en el laboratorio ya hace varios años, que se llama zonas huérfanas. Yo voy a introducir un poco el tema, voy a plantear cuál fue la necesidad que nosotros detectamos desde el laboratorio y cómo le dimos un marco y armamos este programa, que el beneficio final es para los pacientes. Y nosotros en nuestro trabajo diario siempre buscamos eso, el beneficio de los pacientes. Les comento que nosotros tenemos un medicamento que es para el tratamiento de trastornos de baja talla, ¿sí? Que es hormona de crecimiento recombinante, donde tiene indicaciones específicas. En estos casos hay déficit de hormona de crecimiento, en otros casos hay una resistencia a la hormona de crecimiento, hay trastornos genéticos, hay casos de retardo de crecimiento intrauterino, hay pacientes con problemas renales, trasplante renal, diálisis que requiere hormona de crecimiento. Bueno, la serie de patologías que lo requieren es variada y el diagnóstico se hace por subespecialistas. Nosotros cuando analizamos la población de la Argentina y un poco viendo qué cantidad de pacientes hay en la Argentina, vimos que más o menos en toda la Argentina hay más o menos 4.600 pacientes con estos diagnósticos donde necesitan el tratamiento. Pero ese dato, cuando lo llevábamos, comparábamos con datos de publicaciones, de incidencia, de prevalencia, veíamos que estaba por debajo de lo que debería ser. Entonces empezamos a preguntarnos, ¿por qué sucede esto en la Argentina? Lo primero que se nos ocurrió, bueno, puede haber un subdiagnóstico en la Argentina y por eso no coinciden los datos. Más o menos en la Argentina tenemos una población de 46 millones, ahí hice el cálculo sencillo, si hay 4.600 pacientes, habría un paciente cada 10.000 habitantes. Entonces empezamos a ver de dónde vienen estos pacientes. Lo que vimos que claramente estos pacientes están en las ciudades más pobladas. Entonces, la primera, digamos, hipótesis era, bueno, seguramente que las zonas que no son grandes urbes, no son grandes ciudades, hay un subdiagnóstico. Y eso también se condice con que hay pocos subespecialistas en endocrinología pediátrica, que es una subespecialidad de los pediatras. Más o menos para que tengan una idea, en la Argentina hay 16.000 pediatras, pero si vamos a cuántos son subespecialistas, hay entre más o menos en 150 a 200, o sea, 1% de los pediatras hacen esta subespecialidad. Lo cual, bueno, podría ser esto, ¿no? Que muchas ciudades donde no tengan el acceso al médico especialista para que se haga el diagnóstico. Pero también estuvimos viendo en los datos que nosotros tenemos en nuestro programa de soporte a pacientes, de los pacientes que ingresan, ¿cuál fue la edad de inicio de tratamiento? La edad de inicio de tratamiento, en general, lo óptimo es a partir de los 5 años, ¿sí? Ese es el momento oportuno de iniciar el tratamiento. Puede ser entre los 4 y 5 años. ¿Por qué digo esto? Porque el tiempo de tratamiento va a hacer que logren la talla objetivo genética que tienen los pacientes. O sea, mientras mayor es el tiempo de tratamiento, más centímetros pueden lograr para llegar a la talla objetivo genética que tienen, que eso se determina por la altura de los padres. Acá pueden ver que todo lo que son pacientes que iniciaron el diagnóstico después de los 8 años, hay un 50%. ¿Qué quiere decir? Que 50% de los pacientes tienen un diagnóstico tardío, ¿sí? Entonces también empezamos a analizar a qué se debía esto, ¿no? ¿Por qué el diagnóstico tardío? Y ahí es cuando nosotros entramos a lo que nosotros llamamos el viaje del paciente, que influye para que se haga el diagnóstico de manera oportuna. Ahí vimos que ya desde la primera consulta muchas veces podría ser tardía por los padres, ¿sí? Habitualmente cuando empiezan la escolaridad en primer grado es cuando se dan cuenta que su hijo está por debajo, como que antes no se daban cuenta de la altura de los hijos, ahí se pone como un poco más en evidencia
y es primera alerta que se produce. Pero después vimos que aún así, yendo al pediatra, el pediatra no hace esta evaluación muchas veces de lo que es la talla y el percentilo. Y pasa bastante tiempo hasta que lo pueda derivar a un especialista en endocrinología pediátrica. Y todo eso hacía que el diagnóstico finalmente sea tardío. Vean, por ejemplo, acá tenemos algunos diagnósticos a los 12, 13, 14 años. Acá básicamente está en la última fase, digamos, de crecimiento, y lo que puede lograr en estos últimos años ya el beneficio es mucho menor. Entonces, ¿cuáles fueron las necesidades que nosotros identificamos, ¿no? Que por un lado estaba esto del subdiagnóstico, que había menos diagnóstico que lo que decían las publicaciones, y el diagnóstico era tardío. ¿A qué se debía este subdiagnóstico? Primero, que no había un diagnóstico oportuno por parte de los pediatras, y eso hacía que ya se pierdan un par de años hasta que se derive a los endopediatras. Pero por otro lado, nosotros detectamos que la mayoría de los pacientes estaban en las grandes ciudades. ¿Qué quiere decir eso? Que al no tener un subespecialista en la zona donde viven, claro, no se llegaba a hacer el diagnóstico. De hecho, había muchos casos que viajaban a las grandes ciudades, a Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, que es donde se concentraban los subespecialistas para hacer el diagnóstico. Esto es lo que nosotros denominamos zonas huérfanas, que después la doctora Lourdes Crespo le va a comentar cómo le buscamos una solución a esto. Y también vimos que había cierta desinformación de los padres. Acá básicamente yo les voy a decir las acciones que tomamos en cada uno de estos puntos. Primero, lo que es la falta de diagnóstico oportuno por parte de los pediatras. Generamos programas de educación médica continua dictados por estos subespecialistas para que el diagnóstico sea más temprano. Lo que es las zonas huérfanas, que identificamos que son muchas en la Argentina, es lo que les va a comentar bien la doctora Lourdes Crespo. Y en lo que es en relación a desinformación de los padres, generamos un sitio web Creciendo Bien, donde los padres automáticamente pueden poner la talla de sus hijos y saber en qué percentilo están. Y eso es una primera, digamos, alerta, concientización, para que vayan con esos datos al médico pediatra. Bueno, le paso la posta acá a la doctora Lourdes. Gracias, Ari. Ahí estoy compartiendo pantalla en 2 minutos. Ahí la ven, ¿no? ¿Se ve? Perfecto. Ok. Bueno, les voy a contar un poco de qué se trata este programa y cómo lo implementamos y todos los problemas que fuimos resolviendo junto con Robert en el laboratorio desde el punto de vista de compliance, que fueron un montón. Porque uno tiene ideas muy buenas, pero después ponerlas en la práctica cuesta, ¿no? Entonces, sobre todo en este país que la gente no entiende mucho de compliance. La gente, mis estimados colegas. Entonces, vamos a pasar. Esta frase me encanta. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Creo que es una frase muy política y que lamentablemente muestra una realidad muy triste de nuestro país, que tiene que ver con la concentración de gente, pero también con la concentración de profesionales. En nuestro caso, en esta especialidad, esta subespecialidad, que es la endocrinología pediátrica, el 80% de los especialistas atienden 4 grandes ciudades: Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Tucumán. Y esto es algo que en la industria hablamos mucho de la ley de Pareto, ¿no? Del 80-20. Entonces, en este caso podríamos decir que el 80% de los especialistas se concentran en estas 4 ciudades. El resto de la población tiene un acceso muy limitado o nulo a un subespecialista. O sea, si yo detecto un chiquito que está en alguna ciudad del interior de Buenos Aires o del interior de Córdoba o del interior de cualquier lado, y yo detecto que mi chiquito tiene un problema de crecimiento, es muy poco probable que yo pueda acceder a un médico especialista. Y esto es gravísimo. Entonces, realmente desde el laboratorio nos preocupamos por esto. Y bueno, y un poco les quiero explicar un poco, ¿no? ¿Por qué hay tan pocos subespecialistas? Porque la verdad que la formación médica es muy larga
y muy tediosa. Entonces, un médico, para recibirte de médico, estás entre 6 a 7 años, depende de dónde estudies. Luego tenés que hacer la residencia para especializarte como pediatra, que son 4 años más, muy duros. Y después de eso, una vez que sos pediatra, para ser endocrinólogo pediatra, tenés que hacer una subespecialidad, también concurrir a un hospital 2 años más. Entonces, en promedio son 12 o 13 años de formación, que van entre los 18 y los 30 y pico de años, ¿no? Que te pasan un montón de cosas en la vida y mucha gente no termina de especializarse. Y además, hay otro punto a favor de esto, de esta ley de Pareto, es que la subespecialidad, la especialidad en endocrinología pediátrica, solamente se cursa en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba y en Tucumán. O sea que si el médico hizo la residencia de pediatría en San Juan, en Mendoza, en Misiones, tiene que moverse a alguna de estas ciudades para poder ser subespecialista. Entonces son muchas piedras que hay en el camino de la subespecialidad. Entonces, a partir de esta necesidad que detectamos en el laboratorio, que sabemos por la estadística que hay un montón de chiquitos con estas patologías del crecimiento que no tienen acceso al tratamiento y que recuerden que el tratamiento se puede hacer solo hasta la adolescencia, porque una vez que los cartílagos se cierran, no hay posibilidad de que la hormona de crecimiento siga actuando. Entonces pensamos, ¿cómo podemos colaborar para que los pacientes que se encuentran alejados de las grandes urbes puedan acceder a una consulta con un médico endopediatra especialista, ¿no? Y acá un poco pensamos, ¿no? Piensen que el equipo de endo somos nosotros, la parte médica, pero también la parte comercial, la parte de marketing, y surgen muchas ideas. Entonces una idea es, y viene un visitador y me dice, ¿y si le ofrecemos un incentivo económico? Chan, 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 chan. Me gustaría saber qué piensan, si alguno quiere levantar la mano. ¿Se puede ofrecer un incentivo económico a un médico para que vaya a una zona huérfana? ¿Y si hablamos con los jefes de los servicios para que agarren a uno de estos que se están especializando y los manden, los obliguen como parte de la residencia a ir a una zona remota? Chan, 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 chan. Ya sé, dijo uno, tengo una idea mejor. Le decimos que le pagamos un viaje al Congreso Europeo de la especialidad a cambio de que vaya 2 veces por año a una zona huérfana. Chan, 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 chan. Y acá vino la señora Compliance que dijo, están todos locos. ¿Cómo van a hacer eso? Todo mal, todo mal. Entonces dijeron, no, 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 vamos a juntarnos todos, con Robert, con todos, para pensar cómo podemos hacer esto en un marco que sea fair, ¿no? De fair value. Entonces, ¿por qué no armamos un programa que tenga en cuenta todas las leyes de transparencia, que sea correcto desde el punto de vista ético, y se lo ofrecemos a todos los endopediatras, porque como son 150, los conocemos a todos, y vemos a quién le interesa, por distintos motivos, participar del programa, ¿sí? Y así fue como surgió este programa hace muchos años ya. Lo empezaron en el año 2015, que Aria estaba parte de este equipo. Empezaron con 4 médicos yendo a 4 ciudades. Y en el año 2023 ya tenemos a 11 médicos yendo a 21 ciudades. Con lo cual, tenemos mucha experiencia en esto, muchos desafíos que tuvimos que atravesar, que estamos dispuestos a contarles. Y obviamente crecer implica tener desafíos. Estas son las zonas que les voy a poner algunos ejemplos que estamos cubriendo, ¿sí? De hecho, tenemos médicos que viajan a varias zonas. El traslado se hace en avión, en micro o muchas veces en su propio vehículo, porque si vas a todos los pueblitos de la ciudad de Buenos Aires, no vas a ir en avión ni en micro, no te alcanza la vida. Y hay algo muy importante en esto, ¿no? Que el especialista, el subespecialista en endopediatría, no solo atiende trastornos del crecimiento. Nosotros en el laboratorio solo tenemos hormona de crecimiento, ¿no? La famosa hormona que usó Messi. Pero no solamente van a atender estos chiquitos, porque como dijo Aria, los trastornos de crecimiento, por la incidencia que tienen en la población, son enfermedades raras. Entonces, el médico especialista que va a la zona huérfana, lo que más atiende son las enfermedades comunes de los chiquitos, como una cosa que pasó después de la pandemia es la epidemia que hay de obesidad infantil, que lamentablemente requieren tratamiento con un especialista, lo que lleva a la diabetes infantil, lo que lleva al hipotiroidismo. Entonces, en una agenda de uno de nuestros médicos, quizás ve un chiquito con trastorno de crecimiento, entre los 20 o 25 que ve cada vez que viaja. Y esto es muy importante. Nosotros no tenemos ninguna injerencia ni en su consultorio, ni en sus honorarios, ni en sus hábitos prescriptivos. Ahora les vamos a explicar un poco cómo desarrollamos el programa.
¿Cómo es el proceso entonces? ¿Cómo lo desarrollamos para que sea un proceso fair desde el punto de vista de compliance, ¿no? Bueno, como dijo Ari, se detectó una necesidad. Y esta necesidad vino desde un pedido de la localidad. Este pedido lo podía hacer la Sociedad Argentina de Pediatría local. La Sociedad Argentina de Pediatría creo que es la sociedad médica más grande del país, que tiene subsedes por todo el país y son muy colaborativos con sus profesionales, les aprenden muchas soluciones. Entonces, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Pediatría de Comodoro Rivadavia detectó que no hay un endopediatra en Comodoro Rivadavia. Entonces, a raíz de que nosotros les presentamos este programa, ellos nos hacen un pedido de solicitud de que necesitamos algún endopediatra que le interese venir a Comodoro Rivadavia. Entonces nosotros hablamos con todos nuestros especialistas y resulta que había no uno, sino dos pediatras que les interesaba ir a Comodoro Rivadavia. Entonces, ahí se hace el pedido, la Sociedad Argentina de Pediatría ofrece que el endopediatra vaya al hospital de Comodoro Rivadavia y nosotros hacemos un contrato con la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿sí? Le pedimos toda la documentación necesaria. Eso de alguna forma es lo más fácil porque es a través de una sociedad médica que tienen todos los papeles, etc. Ahora, a veces nos ha tocado tener que cubrir una necesidad en un pueblito más remoto, en un pueblito alejado donde, nos pasó muchas veces, el dueño del consultorio es un médico o una médica que quizás hasta es monotributista, ¿no? Porque con lo que ganamos los médicos no llegas a ser responsable inscripto. Entonces, a la hora de tener que pedir un estatuto societario o pedir la documentación que normalmente pedimos en otro contexto, nos tuvimos que ver flexibilizados. ¿Sí? Porque no teníamos esos papeles. Y ahí es donde empezamos a detectar los problemas y empezamos a plantear soluciones. Entonces, nosotros hacemos el contrato con el consultorio o el lugar que hace el pedido y nos encargamos también con el profesional de cubrirle los costos de traslado y de estadía. Y eso es todo lo que hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una agencia de turismo que tenemos convenida. Y todos los meses constatamos que el profesional va, se hace un seguimiento muy detallado y se sube evidencia, ¿sí? Pero bueno, todo el tema de la documentación en estas zonas remotas realmente fue un desafío y un gran aprendizaje. Imagínense que estamos hablando de lugares donde quizás no hay internet, donde no les llegan los contratos para que los firmen con eSign, donde el médico que está en Buenos Aires tiene que ir con el papel impreso a que el médico dueño del consultorio se lo firme y después mandárnoslo a nosotros. O sea, se empiezan a generar cosas que por ahí en la realidad de Buenos Aires no pasan y en estos lugares sí. Otra cosa que aprendimos es que obviamente es un país federal, ¿no? Ya lo vimos en las elecciones, ¿no? Que hay balotaje en una provincia y en otra no. Entonces cada provincia tiene sus propias regulaciones para habilitar un consultorio. Por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos no se realiza habilitación de consultorio por parte del Colegio Médico. Cuando le pedimos habilitación, nos miraban como diciendo, ¿qué me están pidiendo? Pedido de estatuto societario, un centro pequeño se desdibuja, ¿no? Como este que les puse de ejemplo. Nosotros en la farmacia siempre tratamos de cubrir un pasaje, ¿no? Micro, colectivo, lo que sea. Pero la verdad que si va, por ejemplo, mostrar un caso de un médico que va a un montón de ciudades, no tiene sentido que le cubramos un pasaje porque el pobre señor no va a estar esperando en la terminal del micro que esté llevando de pueblito en pueblito. Entonces ahí tuvimos la posibilidad de cubrirle el traslado en su vehículo. Bueno, el tema de la digitalización, ni hablar, ¿no? Entonces vamos a hablar del doctor J.D. John Doe, que es un médico real que ahora me lo voy a encontrar en un ratito, que justo está acá en Buenos Aires. Él vive en Bahía Blanca, ¿no? Pero él hace dos circuitos. Una vez por mes hace el circuito grande, Bahía Blanca, Santa Rosa, Río Colorado. Y otra vez por mes hace el circuito, más chico, y ahora después hace el circuito más grande, que va de Bahía Blanca a Punta Alta, Tres Arroyos, duerme en Tres Arroyos, de ahí hace Suárez, Pigüé, Carué. Realmente un grosso. Duerme en Trenquelauquen esa noche y nosotros tenemos todo esto, supervisado, ¿no? Tenemos otra médica que va de Córdoba a La Rioja, tenemos otra médica que me la encuentro hoy que va de Cava a Gualeguay, Rivadavia, tenemos un doctor que vive en Posadas y va a Resistencia, Formosa. Así que la verdad que el programa está muy desarrollado, fluye y los médicos están muy, muy contentos de participar. Ahora, a pesar de todo este programa y a pesar de todos estos años que tenemos de experiencia, igual detectamos que hay fallas,
que los médicos pediatras no derivan a los pacientes a tiempo. Y entonces nos quedamos pensando, ¿cómo podemos hacer para que los médicos pediatras y los neonatólogos deriven a los pacientes a término? Y ahí es donde surge la zona huérfana 2.0, las Referral Conference, en donde tomamos a un médico endopediatra y lo llevamos a alguna ciudad para que capacite a los pediatras de la zona, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que sepan cómo evaluar a los pacientes, para que vean los indicios de pubertad, para que sepan cómo hacer las tablas, para que sepan calcular la talla objetivo genético. Y además, esto genera una derivación, porque si el endopediatra va a dar una charla en Tartagal, como ya nos pasó, todos los pediatras de los alrededores, cuando tengan un chiquito con un problema, lo van a usar como médico consultor y le van a preguntar si lo tienen que derivar o no. Sobre todo, acá nos corre el tiempo, tenemos que aumentar la derivación a tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estas referral conference? Obviamente le pagamos honorario al médico que va, le pagamos traslado al médico que va y pagamos la técnica del lugar. Y después se busca un lugar que sea un lugar fácil, accesible, la sociedad de pediatría local, el colegio médico local, y damos las charlas, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión de esto? Siempre nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, mejorar la atención y la derivación oportuna, generar un impacto positivo en la comunidad. Y creo que este programa nos ha dado muchas satisfacciones y que con este programa lo estamos logrando y por eso se los queremos compartir, porque así como a nosotros nos tocó hacerlo en esta enfermedad poco frecuente, se puede hacer para un montón de otras enfermedades. Solamente que hay que buscarle la vuelta del punto de vista para que sea transparente. ¿Sí? Así que bueno, voy a dejar de compartir. Y como siempre hablé muy rápido. Gracias. Gracias, Aria, gracias a vos, Lourdes. Para mí súper claro, tenemos algunas preguntas y algunos comentarios en el chat que ahora les comparto, pero bueno, yo quería complementar algo, aprovechando algunos conceptos interesantes que dejaron ustedes en su exposición. Y explicar, bueno, profundizar en esto que mencionaba Lourdes recién, en el tema, en la cuestión de que estamos hablando de lugares donde la formalidad que muchas veces requerimos en todos los aspectos para cuidar que las cosas se hagan como se deben hacer, a veces no tienen los medios para cumplirlo al 100%. Entonces, en ese aspecto de compliance nos vemos en un delicado equilibrio entre la flexibilización y el cuidado de la transparencia y de que las cosas salgan como decía Lourdes, ¿no? Porque hay gente que tiene y no tiene formación en compliance, ni tiene idea de lo que es compliance y ve la necesidad y dice, bueno, hay la necesidad hay que cubrirla como sea. Y el como sea es justamente el enemigo principal de los proyectos y de los buenos proyectos porque puede hacer que se los dañen. Cuando nosotros damos financiamiento para una necesidad que es realmente totalmente, no solo legítima, sino urgente, como en este caso, si hubiera cualquier tipo de desvío de fondos o cualquier mal uso de los fondos o lo que sea, si no tuviéramos los cuidados básicos indispensables, lo que conseguiríamos es que no poder seguir colaborando en ese sentido. Entonces, hay determinadas normas estrictas que es que cuando nosotros damos un financiamiento, siempre son a entidades jurídicas, nunca a personas físicas, ¿no? Y siempre, por supuesto, pedimos todo lo que es la documentación respaldatoria de la Constitución, por ejemplo, inscripción en el Registro Público de Comercio, ya sea Inspección de Justicia u otros entidades afines provinciales, designación de autoridades, la firma de los contratos, todo ese tipo de cosas. En este caso, lo que hacemos es que ponemos una cuota de flexibilidad. Por supuesto, no le damos el financiamiento a un particular. Por ejemplo, como decía Lourdes, nosotros no le damos dinero al médico para que pueda comprarse el pasaje y viajar. Por supuesto, se hace todo a través de la entrega de pasajes para que se desplacen y el alojamiento para los días que va a atender, ¿no? Y por supuesto firmamos un contrato, pero a veces el contrato, la entidad que recibe al médico que va a atender al subespecialista, no tiene todos los papeles al 100%
registrados en la Inspección de Justicia, por ejemplo, sino que tiene la constitución de un consultorio entre varios médicos locales, donde tienen la aprobación para funcionar como una clínica, donde tienen la designación de un director médico responsable, que es el que se hace cargo de todas las obligaciones legales y médicas de ese lugar. Y entonces, bueno, con eso nosotros muchas veces avanzamos en ese sentido de aceptándole dar el financiamiento a esa entidad, y aceptamos la firma de esa persona designada como responsable legal y médico, por más que no esté registrado en una inspección de justicia. Y lo otro interesante para compartirles es que también estos proyectos que se van superando apuntan no solo a poder lograr la atención inmediata de lo que se está necesitando ya, es decir, que vaya, por ejemplo, en este caso, un endopediatra que no solo atiende, como decía Lourdes, lo que se encuentra respecto de lo que es deficiencia de crecimiento, sino un montón de otras cosas que hace a su especialidad y no tienen quien las atienda, sino también que vayan trabajando en lo que es la formación de especialistas locales, que puedan empezar a dar respuesta inmediata sin estar esperando que vaya su especialista desde un centro urbano mucho más importante, ¿no? Eso por un lado. Pero es un equilibrio importante porque la verdad es que aplicar el principio de que la necesidad en este caso tiene cara de hereje, y entonces vamos a levantar todo tipo de cuidados y todo tipo de controles, es además de inaceptable, porque iría contra la integridad, contra la transparencia, contra todo lo que implica compliance, iría contra el fin del proyecto mismo, porque lo pondría en riesgo de manera inmediata, porque sería una tentación absoluta para que haya un desvío de fondos o una mala utilización de fondos, o en esto trabajan las miserias humanas de alguien que por encima de la necesidad de la atención de estas personas ponga su propio bolsillo y haga una diferencia. Entonces, en ese sentido, los controles existen, solo que hay que adaptarlos a las necesidades de lo que estamos destinando. Estamos pensando en lugares, en eso apórtenme ustedes, Aria, Lourdes, que son los especialistas, pero yo recuerdo Chaco, Formosa, La Pampa, muchos lugares en los cuales, como decía Lourdes, el desplazamiento es, se hace recóndito para llegar, y bueno, entonces hay que conseguir gente dispuesta a dejar la comodidad de su consultorio en un centro urbano importante para desplazarse a ese lugar un tiempo suficiente como para hacer esta atención y este trabajo. Así que, bueno, dicho esto, no sé si ustedes quieren agregar algo antes de pasar a las preguntas. Bueno, pasemos a las preguntas, que me parece que están muy buenas, Robert. Bárbaro, bárbaro. Las vamos viendo, Cris, yo voy tomando las que vi y vos también me vas diciendo. Dale, perfecto, perfecto. Yo acá tengo la primera para hacer honor al orden. Hay un comentario respecto de, hecho en el chat, respecto de el tema de la telemedicina. Silvia hace el comentario: la telemedicina ayudaría a achicar esta brecha, ¿no es cierto? No sé si quieren comentar algo al respecto. Mira, la telemedicina ayudaría si los pediatras supieran de endopediatría. ¿Pero por qué? Porque a los chiquitos no solamente hay que medirlos, que eso por ahí puede ser fácil de aprender, hay una técnica para medirlos correctamente, sino que hay que hacer una evaluación del estadio puberal. El estadio puberal hay que revisarlos, hay que revisarles las mamas, los genitales, los testículos se miden con un horquímetro. Entonces, es una especialidad difícil sí, la telemedicina para formar pediatras, pero no para reemplazar a su especialista. Ese es el tema. Creo que el desafío pasa por ahí, en esta especialidad en particular, ¿no? En otras funciona muy bien. Sí, yo imagino que, claro, la telemedicina tiene sus límites, y entonces, bueno, en los temas más complejos, imagino que hace falta la presencialidad, ¿no? Cierto. Hay alguien Si que querés. hace una pregunta súper interesante. Perdón, Cris, no sé si vos tenías No, algo. dale, iba a leer la siguiente pregunta de Julio Fonrush. Dale, porque es súper interesante esa pregunta. Sí, Y está la verdad buena, que re buena. nosotros, yo no tengo la respuesta.
No, está muy buena y Tengo una sigan, idea de cómo, pero la todas respuesta las la tienen preguntas. acá los Sí, profesionales sí, médicos seguramente. sí, aprovechen. Bueno, Julio nos pregunta, ¿cómo esquivan requisitos de colegiación? Colegios profesionales, provinciales, me refiero. Esto para la asignación en distintas zonas. ¿Hacen convenios con los colegios profesionales? No, si quieren, respondo a esta pregunta. Nosotros generamos todos los medios para que sea más fácil para el médico poder ir a otra ciudad y atender. Ahora, todos los trámites que tiene que hacer, o sea, nosotros no le conseguimos ni consultorio, ni le decimos a qué ciudad, nada de eso. Le dan, ellos saben de que si quieren ir a atender a otras ciudades, los gastos de lo que es el viaje y alojamiento los pueden solicitar al laboratorio, ¿sí? Entonces, lo que es la matriculación, o sea, estos médicos que viajan por todos estos lugares necesitan tener habilitación para ejercer en diferentes zonas. Por ejemplo, Gran Buenos Aires, ¿no? Yo soy médico especialista en ginecología obstetricia, estoy inscrito en el distrito 4, ¿sí? Pero está el distrito 1, 2, 3, 4, 5, y eso está hablando solamente de Gran Buenos Aires. Esos trámites lo tiene que hacer el médico por su cuenta, ¿sí? Nosotros lo que le permitimos que tenga este beneficio de que si tiene interés de ir y atender a otras ciudades, esos gastos lo puede solicitar al laboratorio. Solamente haciendo eso, vimos como mostraba Lourdes, cómo pasaron de 4 médicos a 13 médicos y más de 20 ciudades, ¿sí? O sea, si uno genera los medios, hacerle más fácil el hecho de tener que ir a otras ciudades, eh, ya eso solo trabaja por sí. Nosotros, por ejemplo, hoy en día, si ustedes veían el mapa, hay un montón de zonas huérfanas que todavía no están cubiertas, ¿no? Pero entendemos que si generamos estos medios, se van a ir cubriendo con el tiempo. Y lo que nosotros sí hacemos, el médico no viene a decir, mira, yo quiero ir a esta zona huérfana. El médico tiene que solicitar al lugar donde va a ir y va a atender una carta donde diga, esta ciudad es considerada zona huérfana porque no hay especialistas en endocrinología pediátrica, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el aval que no viene por parte del médico, porque también si no podríamos pensar, bueno, el médico, listo, quiere ir ahí a atender, ya dice, bueno, esta es una zona huérfana. Nosotros pedimos ya sea a la Sociedad Argentina de Pediatría, al colegio médico, al hospital o al lugar que va a atender, que nos mande una carta donde especifica que es una zona huérfana. Y ese es el aval que nosotros permite para poder facilitarle los medios para llegar hasta ahí. No sé si llegué a contestar bien la pregunta. Sí, y yo te complemento de lo que sé yo, por la interacción que hago con ustedes, que muchas veces el pedido viene mismo desde la zona huérfana y hay que salir a detectar a ver quién puede llegar a ir dentro de los profesionales disponibles, ¿no? Es decir, hay un centro se está dando cuenta que no está dando, que no hay respuestas ahí en su zona y pide atención. Y entonces, bueno, después el proceso comienza por otro lado, ¿no? Por el profesional que... Claro, pero ahí tenemos que ser muy equitativos porque nosotros no podemos dirigir y decirle, ah, mira, este médico, yo te elijo a vos para que vayas a esa zona, sino que tenemos que, de alguna manera, difundir esa información entre todos los endopediatras, que son pocos, ¿no? Que, o sea, no llegan a 200. Sí, ahí Julio hace un comentario más después de su pregunta que dice, no entenderían la necesidad de fomentar la capacitación en la materia y en políticas de integridad en los colegios profesionales de cada jurisdicción. Entiendo que existe en dichos entes públicos no estatales una grave deficiencia en la materia. Eh, y, bueno, y después... Eso es una verdad, porque de hecho esa es la necesidad que nosotros detectamos en un principio para empezar a generar este programa. O sea, sí, eso es sí. una necesidad real y no solamente de endopediatría, sino de otras subespecialidades. Acuérdense que nosotros estamos hablando solamente de endopediatras, pero hay muchas otras subespecialidades que no están en pequeñas ciudades. Sí. Acá hay otra pregunta interesante que hace María Luisa García de Gano, que nos pregunta, ¿podrían comentar cómo miden el resultado del proyecto y cómo llevan el monitoreo o seguimiento desde compliance? Arranco yo porque es la más corto. Después cómo miden el resultado se los dejo a ustedes. ¿Cómo se lleva el monitoreo o seguimiento desde compliance? Bueno, nosotros en la compañía Merck tenemos un sistema
de gestión de interacciones donde se cargan todo tipo de interacciones, no solo estas, sino todas las interacciones con profesionales de la salud, con instituciones de salud, ya sean hospitales o asociaciones científicas, sociedades médicas, etcétera, asociaciones de pacientes, o todo lo que tiene que ver con interacciones. Cuando contratamos un speaker tenemos que cargarlo ahí también, por ejemplo, para organizar una charla, una capacitación para otros médicos, justificar por qué creemos que hay una deficiencia o una necesidad de dar toda esa capacitación, hacer una documentación respaldatoria consistente, sólida, donde se presente todo lo necesario, y por supuesto el contrato, donde se refleja todo lo que es el valor el pago conforme a un valor de mercado, no es cualquier cosa. Entonces, en esto es exactamente lo mismo. Hay una nota, como decía, área originaria, que dispara el trabajo del área médica, donde acá no interviene el área comercial, más que por ahí para un aporte o soporte logístico, si es que escapa a las fuerzas que tenga el área médica, por ahí para solicitar una carta si la carta no está bien redactada. Entonces, la presencia por ahí de la fuerza de ventas puede disparar que el gerente médico pueda pedirle a alguien de comercial que tiene presencia o que tiene una gira por un determinado lugar, si es que ellos no pueden hacer llegar algo que nos tiene que llegar para poder procesar su solicitud, pero no intervienen en la decisión, en el armado, en nada. Es es algo que es exclusividad de que lo articule el área médica, para garantizar justamente lo que contaba Aria, la independencia, el que haya un criterio lo más objetivo posible en eso, ¿no? Entonces, el monitoreo se hace ahí, se carga todo eso desde la solicitud, como la documentación de respaldo que presenta el médico o la clínica receptora del médico para la atención. Se carga en ese sistema el plan de cuánto tiempo va a ir el médico, es decir, si muchas veces en una misma aprobación se aprovecha y se prevén que no va a ser solamente un viaje, sino que va a ser 3 viajes en el año, donde se va a quedar una semana en el lugar. Y bueno, entonces ahí nos pone fechas aproximadas, cuánto tiempo se va a quedar, cuántos pacientes podría llegar a atender, qué reuniones podría llegar a tener ahí con otros profesionales. O sea, hay todo un requisito previo, que el monitoreo se hace luego a posteriori, porque se firma ese contrato una vez que está aprobada la interacción por el director médico, en este caso por área, y por compliance también. Una vez aprobado se firma el contrato y también se hace el seguimiento de cómo fueron esas actividades a través del informe, ya sea del centro, del receptor o del propio médico, ¿no? Que va informando cómo va marchando todo. Por supuesto, nosotros, a ver, al proveerle los pasajes del alojamiento, nosotros desde nuestra propia agencia que tiene vínculo con nosotros, también tenemos acceso a monitorear si los viajes se efectúan, de que no, si hay necesidad de hacer algún cambio o no en fechas, también tienen que pasar por nosotros. Entonces, todo eso es monitoreable desde ese sistema, ¿no? Así que los dejo a ustedes que cuenten cómo hacen el seguimiento Sí, a ver, es una buena pregunta. La respuesta, la más sencilla por ahí sería, bueno, a través de cuántos pacientes, pero eso no es lo que uno está buscando con este programa de zonas huérfanas. Lo que uno busca es que más ciudades, más pueblos tengan acceso a sus especialistas, ¿sí? Pero claro, a veces nos piden de cómo medirlo. Nosotros ponemos una medición indirecta, por ejemplo, de inicio de tratamiento, edad de tratamiento. Nosotros tenemos registros de cómo venía la edad de inicio hace 3, 4 años atrás y cómo está ahora. Son todos parámetros indirectos que a nosotros nos dicen cómo va haciendo efecto. Lo que pasa, nosotros desde el laboratorio tenemos una sola patología, pero los médicos van y atienden todas las patologías de endopediatría y yo no tendría forma de medirlo directamente eso, ¿sí? Siempre y cuando vayan, hagan los viajes y estén en esas ciudades,
nuestro objetivo está cumplido. Esa sería la forma de medirlo, y la satisfacción de lo que serían los colegios médicos, los hospitales, los centros médicos de esos pueblos. O sea, ahí les mostró Lourdes que hay un médico que va a Trenquelauquen, a Rojas, a ciudades muy chiquititas, a pueblos, y para nosotros ya el hecho de que viaje y que haya un especialista en esas ciudades, esa es la forma de medirlo. Igual, Ari, a mí también me gustaría comentar un poquito el ecosistema, ¿no? Saizen, que me parece que es súper interesante. Nosotros somos la única compañía, cuando los chiquitos se aplican la hormona de crecimiento, la aplican a través de un dispositivo. O sea, es como si fuera un celularcito donde no se ve la aguja y se la ponen en el brazo o en la panza. Y ese dispositivo registra la aplicación y nos la envía a una base de datos. Usamos lo que se llama todos los medios de salud digital. Con lo cual, si nosotros quisiéramos controlar, podemos controlar, ¿no? Cuántos chicos hay nuevos en el programa, dónde viven. Y de ese lugar lo que hacemos es medir la adherencia, que se la apliquen todos los días, que le apliquen la dosis correcta. Tenemos todo un programa, un soporte de enfermería, que somos la única compañía que lo tiene. Y eso de alguna forma también nos permite evaluar cuál es la edad de inicio, en qué zonas se están aplicando, y de eso también nos sirve para sacar conclusiones y trabajar y mejorar todas las expectativas que les expliqué antes. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Aria y Lourdes. Continuamos con una pregunta que hace Silvia y dice, ¿la consulta al endopediatra la cobra por privado? La puede cobrar o por privado, por obra social, o en el hospital. No, puede conseguir un cargo, por ejemplo, en un hospital, de ir un día a la semana y tener ese cargo. Puede atenderlo de manera privada, puedes tenerlo por obras sociales. O sea, eso es independiente, ¿sí? No. Y si va a No hay hospital, una no, ahí sola forma. el paciente no paga. Es decir, porque Claro, en el hospital no. Tenemos no paga. casos que van al hospital, o sea, van directamente al hospital. Y ahí aprovecho que había una pregunta del auditorio que decía, ¿cómo se enteran? En los pueblos chicos, o sea, apenas va un médico especialista, subespecialista al pueblo, lo saben todos. O sea, eh, no hace falta que uno, digamos, avise ni nada, no sé cómo es, boca a boca. Lo que sí muchas veces el- se generan a veces dentro de los programas de capacitación que mencionaba Lourdes, esta oportunidad de dar charlas y capacitar también a los pediatras, que finalmente son esos pediatras que los que tienen que hacer el primer diagnóstico y derivarlo al endopediatra, ¿sí? Entonces, bueno, en esas charlas también de alguna manera conocen al especialista que va a ir, y bueno, ya tienen, no es lo mismo saber que va alguien, que sino que lo conozcan y que le deriven los pacientes. Nos quedan 5 minutitos, 6 Hay minutitos alguien que tiene más. la mano Hay alguien levantada, que tiene la mano Verónica. levantada. Sí, Verónica Albuerne, que lo de Sanofi. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Súper interesante la presentación, la charla y el proyecto que tienen entre manos. La verdad es impresionante. Yo soy de un pueblo muy chiquitito en la provincia de Buenos Aires que tiene mil habitantes, así que funciona así tal cual dice Aria, es boca a boca. Yo les hago una consulta porque muchas de las empresas de la industria farmacéutica tenemos productos únicos para patologías y a veces eso nos plantea un desafío adicional, ¿no? Hacer toda una movida, acompañar un proyecto que, digamos, es legítimo, que plantea la cobertura de una necesidad que es legítima, insatisfecha, pero a veces puede ser percibido como que es tendiente a lograr prescripción de los productos que nosotros fabricamos. En ese sentido, digamos, a veces es muy difícil tratar de, aún siendo transparente, aún teniendo la explicación y el racional por detrás, a veces es difícil convencer al que quiere preguntar con incisión que no perseguimos la venta, aunque vivimos de... ¿Pensaron en asociarse con otros laboratorios para cubrir mayores subespecializaciones? A ver, Si querés, te es ayudo muy un poco buena la yo con pregunta. la pregunta, porque tiene más aspectos de compliance que, o sea, médicamente sería ideal que en realidad esto sea, a ver, primero una política de Estado, ¿no? Como dijimos antes,
que no hubiera una necesidad de que el sector privado tenga que salir a dar respuesta, pero desde el sector privado también podría estar organizado de alguna otra forma. La realidad es que no hay esa organización. Vos conocés que tenemos una realidad de 3 cámaras farmacéuticas, y es muy difícil coordinar la acción de las 3. Coordinarla con una sola tampoco le daría demasiada entidad. Y también hay un tema de tener muchos cuidados con el tema de defensa de la competencia en el sentido de la asociación, ¿no? Más allá de que esto sea una actividad sin fines de lucro. Por supuesto que nosotros, como charlábamos en la preparación de la charla, Merck tiene una fundación a nivel global y tiene acciones comunitarias que hacen que ver con la asistencia a gente en estos aspectos que tienen pedidos comunitarios de donaciones y ese tipo de cosas también. Pero todos estos programas de soporte médicos, en realidad, tenemos nosotros una limitación como empresa, digamos, que no es una entidad sin fines de lucro, también de trabajar en las áreas terapéuticas en las que nosotros nos movemos comercialmente. Y siempre sabemos que todo lo que hagamos, por un lado es cierto que tiene una vinculación con lo que después puede llegar a implicar un mayor caudal de pacientes, porque al ampliarse la cantidad de pacientes que tienen acceso a la salud, se puede ampliar la cantidad de gente que recibe prescripciones de productos propios o no. El tema es que la realidad es que es súper legítimo y súper, en este caso, más que legítimo, necesario que esa gente esté atendida. Y después, si tiene prescripción de nuestros productos o tiene prescripción de otros, de otros productos de otros competidores, no hay nada que en el medio, en el programa, que genere una necesidad, un vínculo o una deuda por la cual deban prescribir nuestros productos. Entonces, de hecho, como comentaba Lourdes, atienden muchas otras cosas en las cuales ni siquiera nosotros tenemos productos cuando van ahí. No, lo entiendo. La pregunta, Robert, apuntaba que hay terapias que solamente tiene un laboratorio. ¿Sí? Sí, Entonces, en ese podría a veces, nos pasa a sí, nosotros, en el laboratorio que yo formo parte, es tenemos el cuestionable, mismo... te pueden decir, bueno, lo que vos generás es más porción, agrandar un mercado, lo cual es que realmente si detuviéramos cualquier tipo de acción en ese sentido, sería mucho más perjudicial para quien carece de una atención que no va a tener nunca, que el beneficio del laboratorio de tener un paciente más, quizás, porque ni siquiera está asegurado, ¿no? Entonces se está invirtiendo un costo sin tener ningún tipo de resultado asegurado, y la verdad es que lo que se mira es la necesidad del paciente. Obviamente, cuestionamiento siempre puede llegar a haber, pero nosotros con el proceso robusto que le ponemos, las revisiones que le ponemos, los cuidados y las miradas que tratamos de tener, yo digo, siempre uno puede recibir cuestionamientos. El tema es cuán preparado está para poder mostrar la transparencia y defender que no está haciendo nada incorrecto, nada indebido, sino en este caso todo lo contrario, ¿no? Y creo que la forma de trabajo, como con la experiencia que fueron desarrollando el departamento médico liderado por Aria y con la gerencia liderada por Lourdes, cuidan mucho esos aspectos. Entonces, para nosotros desde compliance nos hace más sencillo después poder defenderlo, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Podríamos decir no hacemos nada porque no queremos ningún tipo de cuestionamiento, y eso nos frenaría, digamos, un montón de proyectos que afectarían a mucha gente, la verdad. No, claramente, digamos, en ese punto es que tiene razón de existir nuestra área, ¿sí? Porque estas situaciones como dilemáticas se presentan cuando vamos un poquito más allá para cubrir necesidades insatisfechas. Digamos, si nos quedáramos en lo cómodo, en lo que es fácil, en lo que estamos acostumbrados, sería mucho más sencillo. Digamos, ir más allá buscando una solución para un paciente que la tiene, la necesidad, pero que no se le cubre, ahí están los grandes desafíos y el riesgo que tenemos que andar todo el tiempo, no solamente pesando, sino mitigando anticipadamente para evitar cualquier percepción o para dar respuesta a cualquier percepción de impropiedad que pudiera alguno tener, ¿sí? El laboratorio en el que yo trabajo, igual que en el de ustedes, tiene
productos que son únicos para una terapia, y a veces enfrentamos ese desafío. Cuando salís a hacer disease awareness de cualquier forma, a veces nos hemos visto desafiados a tener que explicar que lo que hacemos es por los pacientes, no es por la venta, aunque claramente, como vivimos de la venta, la explicación tiene que ser como mucho más Sí. pesada. Estamos en hora, perdón que te interrumpa, estamos en Igual hora. un comentario, yo me llevo lo que dice Verónica, que si nosotros pudiéramos hacer estos proyectos entre diferentes laboratorios, podríamos cubrir más sus especialidades y hasta podría ser más, más credibilidad tendría, ¿no? Entre varios laboratorios. Lo que sí a veces cuesta, ¿no? Ponerse de acuerdo en la cámara y juntarse lleva un poco más de tiempo, pero estaría muy bueno eso. Gracias, Aria. Yo, para cerrar, quería no dejar. Hay un comentario de Julio, que lo leo como comentario, decía: quizás como medida de fomento y de trabajo en conjunto con los colegios profesionales podrían impulsarse que muchos médicos adhieran al programa. El escollo que creo que va a ser son las cajas previsionales de los profesionales, que a esto se refería antes de trabajar de trabajo de compliance en los colegios, ¿no? Y dejo una última pregunta para que por ahí puede ser breve, y con esta cerramos, que María del Carmen Ponce pregunta: ¿cuántos diagnósticos se lograron a partir de este programa? La verdad, no, es un programa que ya lleva años, me imagino que es difícil, pero no sé si querés decir algo, Aria, y terminamos con eso. No, y el objetivo no es, digamos, el objetivo nuestro no es esos diagnósticos. Nosotros no podemos medirlo si en alguna zona hay más diagnósticos o no, o dejar de apoyar a los profesionales si hay diagnóstico o no, para nada. Entonces, de hecho, nosotros tenemos tratamiento para una de todas las enfermedades que atienden, y para esa enfermedad tienen varios laboratorios para recetar. O sea, nosotros no somos el único que tiene esta hormona de crecimiento. Así que nosotros estamos satisfechos con lograr que vaya. Si hacemos bien las cosas claramente, hacemos que el diagnóstico sea mayor e indirectamente vamos a tener más pacientes, claro, eso está. Sí, en general nosotros apuntamos a que haya una atención de todas las necesidades que hay que están insatisfechas, y si hay diagnóstico o no, después es otro tema, ¿no? Que por ahí no se escapa a nosotros. Pero bueno, con esto cerramos porque sé que Aria también tiene otro compromiso y ya abusamos de su tiempo. Muchas gracias. Te dejo, Cris, a vos cerrar Sí, gracias. Liberamos a Aria, que sabemos que está más apremiado con el tiempo. Gracias, Lourdes, gracias, Aria, por este tiempo tan valioso que nos regalaron a todos, quienes de una forma u otra participamos. Gracias a todos, a todas las personas que nos acompañaron también. La verdad que es un lujo para nosotros haber tenido semejantes expositores. Gracias, Robert, también por todos tus aportes de valor en estos puntos específicos de compliance. Siempre estamos aprendiendo, y esta es la idea de nuestras reuniones, ¿no? Siempre tener intercambios de valor, intercambios profesionales en un ámbito de confianza. Así que, sin mucho más, gracias a todos, y bueno, estamos siempre en contacto para nuevas reuniones y nuevos eventos, con temas que siempre son de interés de esta comisión de salud. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Nina, por hacer que siempre todo salga como sale. Muchísimas gracias. Y bueno, en nombre de la asociación, gracias a todos. Gracias por la invitación. Nos vemos. Chao.